que vamos a interpretar es un Lied. Lied en alemán significa canción, es un tipo de obra de alemán. El Lied, pues los orígenes del Lied se remontan a finales del siglo XVIII, cuando, digamos que al acompañamiento del clavicémbalo era lo que se considera el padre del piano, y un instrumento pues que si el piano al golpear la tecla, un martillo, da en la cuerda, el clavicémbalo lo que hacía era pegar como una especie de pellizco a la cuerda, con lo que sonaba cuando parecido así. ¿Vale? Entonces digamos que cuando que al acompañamiento del clavicémbalo, que era muy simple, era sencillito, así durante todo el rato, pues se añadió una melodía de voz. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en aquella época la música casi apenas se consideraba un arte. El músico no era un artista, porque se decía que la música no podía no transmitía. El filósofo Kant decía que la música era como producía un cosquilleo en la oreja que daba placer, pero que no aportaba nada al alma, ¿no? Entonces ese concepto se fue modificando. Posteriormente el pianista, ¿no?, en la mano derecha pues se puso a doblar la voz del cantante, a hacer lo mismo que el cantante, seguía teniendo menos importancia, y ya cuando nos metemos en el siglo XIX es cuando nace el Lied, porque el romanticismo, si por algo se caracteriza, es por los sentimientos exaltados, ¿no? No el romanticismo que tenemos, el concepto que tenemos ahora de amor, ¿no?, sino el romanticismo puede significar desde amor hasta alegría máxima, incluso la muerte. Entonces llegó un momento en el que se dieron cuenta que la música era la que mejor podía describir ese sentimiento, más que la pintura, más que la palabra y más que ningún tipo de arte, que era donde más llegaba, ¿no? Entonces fue donde el piano se equiparó en importancia a la voz. Entonces al equipararse en importancia a la voz, los dos tenían que ponerse de acuerdo para dialogar entre ellos, ¿no? Y para esto, pues el genio universal fue Franz Schubert. Franz Schubert, pues fue un compositor alemán que nació en el 1797 y murió en el 1928. Murió muy joven, con 21 años. Murió de enfermedad, murió de sífilis, y a pesar de morir tan joven, pues el catálogo da miedo, ¿no? Aparte de 9 sinfonías maravillosas, obras para piano geniales, música de cámara, fue un genio, pues compuso más de 600 libros, más de 600, una barbaridad. Son canciones. Y cada uno de ellos es una joya, ¿no? Decía un profesor mío que cuando escucha un Lied de Schubert, sientes que no se le puede poner mejor música a esa letra. Cuando tú lo escuchas dices que esto no puede hacerse mejor, ¿no? Porque la letra eran poemas de autores de la época. En este caso, vamos a interpretar un Lied que se llama An die Musik, que significa por la música, y está dedicado a la música, ¿no? El texto es sacado de un poema de Franz Schubert, que el compositor es Franz Schubert, y él tenía un amigo poeta que se llamaba Franz Schubert, que es distinto. Entonces creó ese texto, ¿no? Y Schubert pues le puso música. Os voy a leer lo que dice el texto porque evidentemente está en alemán, aunque realmente no es necesario, porque con decir el título y escuchar la música, ustedes se pueden dar cuenta de que no se puede escribir de mejor forma lo que dice el texto, ¿no? El texto dice, la canción la traducción por la música, y dice: oh arte benévolo, en cuántas horas sombrías, cuando me atenaza el círculo feroz de la vida, has inflamado mi corazón con un cálido amor, me has conducido hacia un mundo mejor. Con frecuencia se ha escapado un suspiro de tu arpa, un dulce y sagrado acorde tuyo. Me ha abierto el cielo de tiempos mejores. Oh arte benévolo, te doy las gracias por ello. Y podrán comprobar que el diálogo entre música y letra, casi apenas es necesario saber lo que dice la letra. Se describe por ello. Así que espero que les guste An die Musik de Franz Schubert.